Chicos, muy buenos días. En esta oportunidad, ¿no? Continuando con la sesión número 16, ¿no? Del curso de química, veremos el tema correspondiente a unidades químicas de masa, introducción a los cálculos químicos, ¿no? Conocerán cómo calcular, por ejemplo, la masa molecular de un compuesto, ¿no? ¿No? O conocido también como el peso molecular, ¿no? De un compuesto, ¿no? Eh, y obviamente, chicos, trabajarán sobre todo en los cálculos, ¿no? Ya en lo que refiere, en los cálculos en cantidad, lo que refiere a química, ¿no? Empecemos entonces, chicos. A ver, veamos en este caso entonces, unidades químicas de masa, introducción a los cálculos en química, ¿no? Pues bien, para ello, chicos, primeramente, para ello debemos ver un resumen teórico, ¿no? En este capítulo introductorio conoceremos las unidades y formas de expresar la masa relativa de las unidades estructurales de las sustancias. Los átomos, moléculas, iones y las partículas subatómicas, chicos, conocidas como unidades de masa atómica UMA, ¿no? UMA es una sigla, ¿no? Y el símbolo obviamente es 1. Esta unidad se ha definido en base al átomo patrón del isótopo del carbono 12. Eh, el isótopo del carbono 12 tiene una masa atómica de 12 UMA, ¿no? De 12 UMA. Una UMA equivale a ¿cuánto? Equivale a la masa del carbono 12 dividido entre 12, ¿no? ¿Ya? Eh, y ello, chicos, equivale a ¿cuánto? A 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Donde podemos decir también de que por ejemplo, el átomo de oro tiene una masa de ¿cuánto? Una masa de 3,27 por 10 a la menos 2 gramos, ¿no? Y tiene, ¿cuánto tiene de masa atómica? 196,97 humano. Igualmente, para el caso de un átomo de azufre. Un átomo de azufre tiene como masa 5,322 por 10 a la menos 23 gramos, ¿no? Y a su vez tiene como masa atómica promedio 32,06 humano. El U significa el símbolo de humano. Se le puede expresar como U o como humano. Veamos lo que es el concepto de peso atómico. Peso atómico conocido también como masa atómica, ¿no? Es la masa promedio de los átomos de un mismo elemento químico, ¿ya? Su valor ya ha sido tabulado y de manera práctica utilizaremos su valor aproximado en humano. Por ejemplo, el oro tiene un peso atómico promedio o una masa atómica promedio de 196,97. Vamos a poner un poco más grande para que lo vean, ¿ya? De esta manera vamos a ponerlo ahí. Entonces, el oro, chicos, su símbolo del oro es A1, ¿no? Tiene una masa atómica promedio de 196,97, ¿no? Como masa atómica promedio, ¿no? Pero al aproximarlo sería que 197, ¿no? ¿Ya? El azufre tiene una masa atómica promedio de 32,06. Al aproximarlo sería que 32. El sodio tiene una masa atómica promedio o un peso atómico promedio de 35,453. Al aproximarlo sería 35,5, ¿no? Eh, bueno, acá chicos debería ser el cloro, ¿ya? Acá es el cloro, no es el sodio, porque el sodio normalmente su peso es 93, 23, ¿ya? Acá debe ser el cloro, ¿ya? O sea, probablemente hay una observación ahí libre. En vez de sodio lo van a cambiar con cloro, o sea, C mayúscula, L minúscula, ¿no? En la casa está bien, el hierro. El hierro tiene una masa atómica promedio o un peso atómico promedio de 55,84, que al aproximarlo sería 56. Igualmente para el oxígeno. Su masa atómica promedio del oxígeno sería 15,996, que al aproximarlo sería 16, ¿no? 16. Sigamos, chicos, sigamos. Entonces, chicos, de acuerdo a eso, y podemos tener un cuadro donde nos dan los elementos químicos con su símbolo y a la vez con su masa atómica promedio, pero ya aproximada, ¿no? Entonces, el carbono, su símbolo es el C mayúscula, tiene una masa atómica de 12 UMA, ¿no? El hidrógeno, su símbolo es H mayúscula, tiene una masa atómica o un peso atómico de 1 UMA, ¿no? El oxígeno, su símbolo es el O, ¿no? El O mayúscula, ¿no? Y su masa atómica es 16 UMA, ¿no? Igualmente, el nitrógeno, su símbolo es el N mayúscula, ¿no? Y su masa atómica es 14 UMA. Peso atómico aproximado de los elementos más comunes en UMA, ¿no? Por ejemplo, el calcio tiene 40 de masa atómica, o sea, 40 UMA, ¿no? El hierro tiene 56 UMA. El aluminio, su masa atómica, ¿cuánto es? 27 UMA. ¿Ya? La plata, su masa atómica, ¿cuánto es? 108 UMA. El sodio, igualmente, 23 UMA, ¿no? Y así, chicos, ¿no? Igualmente para los metales, ¿no? El fósforo, ¿cuánto tiene? El fósforo tiene 31 UMA, ¿no? El azufre, ¿cuánto es su masa atómica del azufre? 32 UMA. ¿Cuánto es su masa atómica del cloro? 35,5 UMA, ¿no? Esto es muy importante, chicos, conocer este cuadro
¿ya? Tanto con sus masas atómicas de los metales y de los no metales, porque nos va a ayudar para determinar, por ejemplo, la masa molecular de un compuesto. Porque la masa molecular de un compuesto se basa en función de ¿quién? En función de la cantidad o sea, se basa en función de la masa atómica, ¿no? O el peso atómico de, varios elementos, ¿no? Dependiendo de cuál es el compuesto. Entonces, es importante conocer ello. Es importante conocer este cuadro, ¿no? Tienes que aprendértelo bien. Masa molecular. La masa molecular está representada con un M rayita arriba, ¿eh? Con M rayita arriba. Entonces, es la masa correspondiente a la unidad fórmula de una sustancia pura, que puede ser monoatómico o poliatómico. O sea, puede ser de un solo átomo o puede ser de varios átomos, ¿no? De varios átomos en este caso, o sea, puede ser de un solo átomo o de varios átomos, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si yo tengo el gas oxígeno, el O2, está conformado por dos átomos de oxígeno, ¿no? Pero es el mismo elemento, por eso se le llama monoatómico. Y si es un compuesto, se le llamaría poliatómico porque está conformado por diferentes átomos de elementos químicos, ¿no? También es denominado masa molecular, ¿no? O peso molecular, ¿no? También se le denomina peso fórmula, también si es una sal, ¿no? Y se determina sumando los pesos atómicos de la unidad fórmula, ¿no? De la unidad formular. Es decir, que la masa atómica del compuesto sería igual a la suma de los pesos atómicos de los elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, determina la masa molecular de los siguientes compuestos. Por ejemplo, el agua. El agua, chicos, está conformado por dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Es decir, que la masa atómica, o la masa molecular, ¿no? La masa molecular, acá realmente debería decir el M con una rayita arriba, ¿eh? Acá faltó poner una rayita arriba, pero es la masa molecular. La masa molecular del agua sería igual a ¿quién? Al índice del hidrógeno, porque hay dos átomos de hidrógeno, o sea, sería 2 multiplicado por ¿quién? Por el peso atómico o la masa atómica del hidrógeno, más, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Solamente hay un solo átomo de oxígeno, porque su índice del oxígeno es 1, sería más 1 multiplicado por el peso atómico del oxígeno, entonces sería 2 por 1 más 1 por 16, ¿no? Y sumando sería 2 más 16, te va a quedar 18 ohms, ¿no? Igualmente, chicos, para el compuesto C3H8, ¿no? Vemos que el peso atómico del carbono es 12 UMA y el peso atómico del hidrógeno es 1 UMA, ¿no? Entonces, como podemos observar, el C3H8 quiere decir que el carbono tiene ¿cuántos átomos? 3 átomos. Entonces sería 3 multiplicado por el peso atómico del carbono, más ¿cuánto viene a ser su índice del hidrógeno? Viene a ser 8. Entonces sería 8 multiplicado por el peso atómico del hidrógeno, ¿no? Nuevamente repito, sería, porque acá es 3 por el peso atómico de carbono, porque se supone que sería el subíndice que representa la cantidad de átomos de carbono, o sea que es 3 multiplicado por quién, por el peso atómico del carbono, más el subíndice del hidrógeno, que es 8, ¿no? Que representa la cantidad de átomos de hidrógeno, multiplicado por quién, por el peso atómico del hidrógeno, entonces sería 3 por 12 más 8 por 1, entonces sería 36 más 8 te va a dar ¿cuánto? 44 1, ¿no? Recuerda que el peso atómico del carbono y el hidrógeno ya lo tenemos en la tabla anterior que hemos visto, ¿no? Ya por eso debes manejar bien lo que son los pesos atómicos de los elementos metálicos como de los elementos no metálicos. ¿Ya, chicos? Pues bien, entonces comenzamos con los ejercicios aplicativos, ¿no? De lo que resolví en clase, ¿no? Vamos a comenzar, chicos, con el ejercicio aplicativo 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? Chicos, recordad, lo que el docente resuelva ahora en clases, ¿no? Los ejercicios aplicativos que el docente resuelva de lo que es resolviendo en clase, ustedes deben transcribirlo a su material de estudio. Es una de las nuevas directivas de la dirección. Deben transcribirlo, ¿ya? A su material de estudio, tomarle foto y enviarlo a la plataforma. En el caso de la tarea, que yo les voy a dejar terminando los ejercicios, le voy a indicar la página de tarea que es ahora en tu cuaderno. Eso deben enviármelo al correo del docente, deben enviarlo al correo del docente. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Y obviamente no olvidar que a partir de la semana anterior hemos comenzado con un reforzamiento, es decir, que en la próxima sesión vamos a reforzar un poco más ese tema a fin de que se le pueda facilitar su desarrollo de su tarea, ¿no? De lo que es ahora en tu cuaderno, chicos. ¿Ya? Entonces, la próxima sesión vamos a tener lo que es, tal vez, reforzar un poco más lo que es los ejercicios de resolución de clase o realizar los ejercicios de lo que es practicar lo aprendido, ¿no? Ya, chicos, entonces empecemos. Empecemos entonces con el ejercicio número 1 de lo que es resolviendo en clase, ¿no? Pues bien, chicos, empecemos entonces con los ejercicios aplicativos, ¿no? De lo que es resolviendo en clase. Ejercicio número 1, ¿no? A ver, el ejercicio número 1. ¿Qué nos dice nuestro ejercicio número 1? A ver, veamos. Ejercicio número 1. Para el caso del ejercicio número 1, chicos, nos está pidiendo. A ver, vamos a ver. Ejercicio número 1.
En el ejercicio número 1 nos está pidiendo, chicos, determinar la masa molecular del ácido sulfúrico, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se determina la masa molecular del ácido sulfúrico? Según lo que hemos visto en la parte teórica, se basa en función de la cantidad de átomos de cada elemento que está formando el compuesto, o sea, el ácido, ¿no? Y obviamente cada uno de esos elementos tiene una respectiva masa atómica, ¿no? O peso atómico, ¿no? Entonces, calculando el peso molecular se le me raíz de arriba del ácido sulfúrico. ¿A qué sería igual eso, chicos? Eso sería igual a quién. Sería su índice del hidrógeno, ¿cuánto es? 2, ¿no? Quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno. Sería 2 multiplicado por quién? Por el peso atómico. ¿Peso atómico de quién? Del hidrógeno. Se le conoce como peso atómico, también se le conoce como masa atómica, es lo mismo, ¿no? Peso atómico del hidrógeno. Ahí está. Más, chicos, más ¿quién? El azufre. Recuerda que el S mayúscula es el símbolo del azufre. ¿Cuánto viene a ser en este caso su índice? Viene a ser 1, ¿no? ¿No? Se sobreentiende que es 1, entonces quiere decir que hay un solo átomo de azufre, entonces sería más 1 multiplicado por el peso atómico de quién, del azufre. Del azufre. Más chicos, ¿cuánto viene a ser su índice del oxígeno? 4. Eso quiere decir que hay 4 átomos de oxígeno, sería 4 más 4 por el peso atómico del oxígeno, ¿no? Del oxígeno. Oye chicos, de ahí tenemos lo siguiente, ¿no? De que el peso molecular del ácido sulfúrico sería igual a ¿cuánto? Sería igual, chicos, a 2 por cuánto? 2 multiplicado por el peso atómico del hidrógeno, que es igual a 1. ¿No? Recuerda que el peso atómico del hidrógeno, de acuerdo a la teoría que hemos visto en un cuadrito donde estaban todos los pesos atómicos, ¿no? Promedio, ¿no? De cada elemento metálico como no metálico, ¿cuánto era el peso atómico del hidrógeno? 1. Era un UMA, ¿no? Un UMA. Lo colocamos así, un UMA. Más 1 multiplicado por el peso atómico del azufre. ¿Eso cuánto es? Eso es 32 UMA, ¿no? 32 UMA. Ahí está, colocamos. Más 4 más 4 multiplicado por quién? Por el peso atómico del oxígeno. ¿Y cuánto vale el peso atómico del oxígeno? 16 ¿no? 16 De acuerdo, chicos, podemos decir, por lo tanto, de que el peso molecular o la masa molecular del ácido sulfúrico sería igual a ¿cuánto? Sería igual, chicos, a 2 por 1 serían 2. Más 1 por 32 serían 32. 32 más 2 te va a quedar ¿cuánto? 34. 34. Y 4 por 16, ¿cuánto es? 64. Entonces quiere decir que te va a quedar acá. Al final te va a quedar 2, ¿no? Al final le colocamos, ¿te parece? Y le colocamos al final las unidades suma. Al final lo vamos a colocar lo mismo, ¿no? Entonces sería 2 más 32. Y como saben, chicos, 4 por 16 es 64, ¿no? Entonces sería más 64. Sumando todo ello, ¿cuánto nos va a quedar? A ver, si sumamos sería 34. 34 más 64 te va a quedar, ¿qué? 98, ¿no? Por lo tanto, el peso molecular o la masa molecular, chicos, de el ácido sulfúrico sería ¿cuánto? ¿Cuánto? 98 ¿no? 98 Eso sería igual el peso molecular del ácido sulfúrico, ¿no? Pues no, eso sería igual, chicos, la masa molecular, perdón. 98 sería igual a quién? A la masa molecular o el peso molecular de quién? Del ácido sulfúrico, ¿no? Hacemos con el ejercicio número 2, pues. Sigamos, chicos, con el ejercicio número 2, ¿no? Nos dice que calcule la masa molecular del CH4, ¿no? Calcule la masa molecular del CH4, ¿no? Ya, sigamos, ejercicio número 2. Nos dice, chicos, calcular la masa molecular, ¿no? Nos dice calcular la masa molecular, en el ejercicio 2, ¿no? Nos dice calcular la masa molecular del CH4, ¿no? Del CH4. Pues chicos, la masa molecular del CH4, o sea, el M raíz de arriba del CH4, sería igual a quién? Eso sería igual a quién. Como observan, el carbono tiene un solo átomo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene su índice nada más 1, se tiene que su índice del carbono es 1, entonces sería 1 multiplicado por el peso atómico de quién? Peso atómico del carbono. Más. ¿Cuánto viene a ser su índice de hidrógeno? Viene a ser 4. Y su índice indica que hay 4 átomos de hidrógeno. Sería más 4 por el peso atómico del hidrógeno. ¿Ya? De ahí podemos decir, chicos, que la masa molecular del CH4 sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 1 por el peso atómico del carbono. Recordad que el peso atómico del carbono, ¿cuánto vale? Según el cuadrito que hemos visto en la parte teórica. Igualmente lo pueden ver, ¿no? Lo pueden ver en su material de estudio. ¿Sería cuánto? 12 ¿no? 12 Más, chicos, ¿cuánto? Más 4 multiplicado por el peso atómico del hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno, como saben, es un humano. Un humano. Ya, de ahí obtendríamos, por lo tanto, de que la masa molecular del
CH sub 4, que viene a ser el metano, sería igual a ¿cuánto? 1 por 2 sería 12, ¿no? ¿No? Al final lo tomamos en cuenta en UMA, ¿ya? Entonces sería 1 por 2 sería 12, más 4 por 1 serían 4. Entonces te va a quedar ¿cuánto? 12 más 4 sería que 16, ¿no? 16 que 16 UMA, ¿no? Y esa sería, chicos, la respuesta del ejercicio número 2, ¿no? Quiere decir que la masa molecular o el peso molecular del CH sub 4, que viene a ser el metano, ¿cuánto es? 16 UMA, ¿no? 16 UMA. Pasemos por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Nos dice calcular la masa molecular del amoníaco, del NH3, ¿no? Del amoníaco. Ya, chicos, ejercicio número 3 entonces. Ejercicio número 3. Ahí veamos el ejercicio número 3. Ahí veamos el ejercicio número 3, ¿no? Ahí está, chicos, el ejercicio número 3. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 3? Calcular la masa molecular del NH3, ¿no? Entonces la masa molecular del NH3 sería igual a ¿cuánto? Masa molecular del NH3, ¿no? ¿Eso sería igual a quién? Sería igual. ¿Cuánto vale su índice del nitrógeno? Recuerda que el símbolo de nitrógeno es el N mayúscula, ¿no? ¿Cuánto vale su índice del nitrógeno? Es 1 nada más, ¿no? Se sobreentiende que es 1. Entonces quiere decir que hay un solo átomo de nitrógeno. Entonces sería 1 multiplicado por el peso atómico del nitrógeno. Del nitrógeno. Más. ¿Cuánto es su índice del hidrógeno? 3, ¿no? Se sobreentiende entonces que son 3 átomos de hidrógeno. Sería más 3 multiplicado, chicos, por el peso atómico del hidrógeno. Del hidrógeno. Por lo tanto, de ahí obtendríamos de que la masa molecular, chicos, del amoníaco sería igual a ¿cuánto? La masa molecular, chicos, del amoníaco sería igual a... La masa molecular, chicos, del amoníaco sería igual a ¿cuánto? A 1 por el peso atómico del nitrógeno. ¿Cómo saben, chicos, el nitrógeno tiene... ¿Cuánto vale su peso atómico del nitrógeno? Según el cuadrito que hemos visto en la tabla teórica. Igual ustedes lo pueden ver, ¿no? Nuevamente, ¿no? ¿Sería cuánto? 14, ¿no? Sería 1 por 14, ¿qué? 14, 1. Más 3. ¿Cuánto vale el peso atómico de hidrógeno? Eso también ustedes lo saben por su cuadrito que hemos visto en la parte teórica. Eso vale un UMA, ¿no? El peso atómico de hidrógeno vale un UMA. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir de que el peso molecular o la masa molecular del amoníaco sería igual a ¿qué? Sería igual a 1 por 14, que serían 14, ¿no? Más 3 por 1, ¿cuánto serían? 3. Si sumamos, nos va a quedar 17, ¿no? 14 más 3 es 17, ¿no? Entonces sería 17, que es 17 UMA, ¿no? Quiere decir, chicos, quiere decir que la masa molecular o el peso molecular del amoníaco sería igual a ¿cuánto? A 17 UMA. 17 UMA. UMA significa unidades de masa atómica, ¿no? Ya. Chicos, sigamos con el ejercicio número 4. Nos dice calcular la masa molecular del nitrógeno sub 2, oxígeno sub 3, ¿no? Chicos, entonces vamos a calcular la siguiente masa molecular, ¿no? Vamos a calcular la masa molecular del N sub 2 o sub 3 en el ejercicio 4, ¿no? El ejercicio número 4, entonces. A ver, pasemos con el ejercicio número 4. Veamos el ejercicio número 4, ¿no? Calcula la masa molecular del N sub 2 o sub 3, ¿no? Masa molecular del N sub 2 o sub 3. Entonces decimos, la masa molecular del N sub 2 o sub 3 sería igual a ¿cuánto? Eso sería igual, chicos, a... Eso sería igual, vamos a colocar estos un poco más abajo. Ya, entonces, chicos, de acuerdo a eso, ¿a qué sería igual la masa molecular del N sub 2 o sub 3? El nitrógeno, recuerda que el símbolo de nitrógeno es el N mayúscula, ¿no? ¿Cuánto de su índice tiene? 2. Como tiene 2, quiere decir que hay 2 átomos de nitrógeno. Entonces sería 2 multiplicado por ¿quién? Por el peso atómico del nitrógeno. Más, en este caso, chicos, el oxígeno, ¿cuánto de su índice tiene el oxígeno? 3. Quiere decir que hay 3 átomos de oxígeno, sería más 3 multiplicado, chicos, por el peso atómico de ¿quién? ¿Peso atómico de quién? Del oxígeno. Ahí está. El oxígeno. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí tendríamos que la masa molecular del N sub 2 o sub 3 sería igual a ¿cuánto? 2 por el peso atómico de nitrógeno. Entonces sería 2 por ¿cuánto? 2 por 14. Recuerda que el peso atómico de nitrógeno es 14,1, ¿no? Más 3 multiplicado por ¿quién? Por el peso atómico del oxígeno. Según tu cuadrito que tú has visto en la parte teórica, el peso atómico del oxígeno, ¿cuánto es? 16,1, ¿no? Por eso debes aprenderte bien el cuadrito que está en tu material de estudio, ¿no?
donde te menciona todos los pesos atómicos o las masas atómicas de los elementos metálicos y no metálicos. Entonces, chicos, de ahí podemos obtener que la masa molecular del N sub 2 O sub 3 sería igual a ¿cuánto? Del N sub 2 O sub 3 sería igual a ¿cuánto? Sería igual, chicos, a 2 por 14 serían ¿cuánto? 28. 28 humo, ¿no? 3 por 16, ¿cuánto sería? 48, ¿qué? 48 humo, ¿no? Ahí está, 48 humo. Ya, sumando ambos, nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar que el peso molecular del N sub 2 O sub 3 sería igual a ¿cuánto? Sería igual, chicos, a... Esto vamos a poner un poco más abajo para que sea más apreciable. Acá sería 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto te va a quedar? 28 más 48, entonces te va a quedar 6, 2, 4, serían 2 más 4 serían 6, más 1 serían 7, ¿no? Sería 76 suma, ¿no? 76 suma, ¿no? Quiere decir, chicos, que la masa molecular del N sub 2 o sub 3 sería ¿cuánto? 76 suma, ¿no? Y esa sería la respuesta del ejercicio número 4, ¿no? Pasemos con el siguiente ejercicio, ¿no? Número 5, ¿no? Recuerda que les puedes dar pausa al video y ver nuevamente la resolución del ejercicio número 4, ¿no? Pasemos con el ejercicio número 5, ¿no? Nos dice en el ejercicio número 5, nos dice determina la masa molecular del óxido de calcio, ¿no? El óxido de calcio. Sabiendo que, obviamente, nos da como dato de que la masa atómica o el peso atómico del calcio es 40 UMA, ¿no? Lo está dando como un agregado para al ejercicio para poder resolverlo un poco más fácil, ¿no? Ya, ejercicio número 5. Ejercicio número 5, chicos. Ahí, ejercicio número 5, ahí veamos. En el ejercicio 5 nos dice lo siguiente. A ver. Determina la masa molecular del óxido de calcio, o sea, del calcio seguido del oxígeno, ¿no? Entonces, la masa molecular de ¿quién? Del óxido de calcio, CaO, ¿no? Recuerda que el símbolo del calcio es C mayúscula a minúscula, ¿no? Y el símbolo del oxígeno es O, ¿no? O mayúscula, ¿no? Entonces, como verás, chicos, el calcio tiene que, ¿cuánto tiene de subíndice calcio? Tiene 1, ¿no? Su subíndice del calcio es 1, se sobreentiende entonces que tiene un átomo de calcio, entonces sería 1 multiplicado por el peso atómico de ¿quién? Del calcio, ¿no? Peso atómico del calcio. Más, ¿cuánto es su índice del oxígeno? 1. Entonces quiere decir que tiene un átomo, quiere decir que si tiene el oxígeno su índice 1, significa que solamente hay un átomo de oxígeno, sería más 1, multiplicado, chicos, multiplicado por el peso atómico de ¿quién? Multiplicado, chicos, por el peso atómico del oxígeno, ¿no? Del oxígeno. Ahí está. Entonces de ahí tendríamos de que la masa molecular del óxido de calcio sería igual a ¿cuánto? La masa molecular del óxido de calcio sería igual a ¿cuánto? Eso sería igual, chicos, eso sería igual a 1 por el peso atómico del calcio. ¿Cuánto es el peso atómico del calcio? Ya me lo da en el ejercicio. Vale 40 ohms, ¿no? 40 ohms. Más 1 por el peso atómico del oxígeno. ¿Cuánto es el peso atómico del oxígeno? ¿Cómo saben? Es de 16 ohms. 16 ohms, ¿no? Ahí está. Entonces, de acuerdo a ello, podemos obtener que la masa molecular del óxido de calcio sería igual a ¿cuánto? 1 por 40 te va a quedar 40 ohms. Más 1 por 16 te va a quedar 16 ohms, ¿no? Entonces, al sumarlo, te va a quedar, por lo tanto, de que el peso molecular del óxido de calcio sería igual a ¿cuánto, chicos? 40 más 16 te va a quedar 56, ¿no? 56 ohms, ¿no? Y esa sería, chicos, la respuesta del ejercicio, chicos, número 5, ¿no? Quiere decir que la masa molecular o el peso molecular del óxido de calcio sería ¿cuánto? 56 ohms, ¿no? Sigamos con el ejercicio número 6. Sigamos con el ejercicio número 6. Chicos, chicos, le pueden dar pausa al video y nuevamente, ¿no? Ver la resolución del mismo, ¿no? Sigamos con el ejercicio número 6 entonces, ¿no? Ejercicio número 6. A ver, ejercicio número 6. A ver, chicos, nos dice lo siguiente, ¿no? La masa atómica promedio del oxígeno es la masa atómica promedio del oxígeno. Bien, chicos, para ello no es necesario aplicar lo que es la masa molecular, porque te dice la masa atómica promedio del oxígeno. Y eso, como sabemos, chicos, la masa atómica promedio aproximada del oxígeno, según tu cuadro que has visto en la parte teórica, ¿cuánto es? La masa atómica promedio, o sea, el peso atómico, recordar, del oxígeno, como que es igual también a decir la masa atómica del oxígeno, que es lo mismo,
es lo mismo decir que masa atómica del oxígeno también. Hay dos formas de expresar, ¿no? Eso, chicos, como sabemos, aproximadamente, si lo aproximamos, según el cuadro que tenemos, que hemos visto en la parte teórica, sería ¿cuánto? 16 sumas, ¿no? Nada más, esa es la respuesta del ejercicio. 16 sumas, nada más. Porque te pregunta, la masa atómica promedio del oxígeno es, ¿cuánto es? 16 sumas, ¿no? 16 sumas. ¿Ya, chicos? Esa es la masa atómica promedio, ¿no? Aproximado. ¿Ya? Veamos el ejercicio 7. Veamos el ejercicio número 7. La masa molecular, me dice, ¿no? Del H2CO3, que es conocido como el carbonato, que es conocido como el ácido carbónico, ¿no? Entonces nos piden la masa molecular del ácido carbónico, ¿no? Ya, vamos a colocar aquí mismo, ¿no? Entonces, chicos, directamente para determinar la masa molecular del ácido carbónico sería que así, ¿no? El M raíz de arriba, ¿de quién? Del ácido carbónico, que es el H2, CO3, ¿no? CO3. Ahí está. Eso sería igual a quién, chicos. Eso sería igual. ¿Cuánto viene a ser su índice del hidrógeno? 2. Significa que hay dos átomos de hidrógeno. Sería 2 por quién? Por el peso atómico del hidrógeno. Más. ¿Cuánto es su índice de carbono? 1. Entonces ahora entiende que hay un solo átomo de carbono. Sería 1 por el peso atómico de quién? Del carbono. Ahí está, del carbono. Más. ¿Cuánto es su índice del oxígeno? 3. Entonces quiere decir que hay 3 átomos de oxígeno. Entonces sería más 3 multiplicado por el peso atómico de quién? Del oxígeno. Y lo único que nos queda es reemplazar, chicos. Por lo tanto, decimos de que la masa molecular, decimos, chicos, por lo tanto, de que la masa molecular, decimos de que la masa molecular del ácido carbónico sería igual a ¿cuánto? Sería igual, chicos, a 2 por el peso atómico del hidrógeno, que eso es igual a ¿quién? 2 por un humano. El peso atómico del hidrógeno vale un humano. Eso lo tienen también en su cuadro que hemos visto en la parte teórica. Por eso deben aprenderse lo que son los pesos atómicos, ¿no? De los elementos metálicos y no metálicos, ¿no? Y eso lo han visto en un cuadro que está en la parte teórica, ¿no? En su material de estudio también lo tienen, ¿no? Más, sería aquí, más 1 multiplicado por el peso atómico del carbono, que es 12,1. ¿Ya? 12,1. Más, en este caso, 3 multiplicado por el peso atómico del oxígeno, que es 16,1, ¿no? 16,1. De ahí, chicos, podemos determinar de que la masa atómica, la masa molecular, ¿no? Masa molecular del ácido carbónico del H2CO3 sería igual a ¿quién? 2 por 1 serían 2. 1 más 12 serían 12. Entonces sería acá 2 más 12. 2 por 1 serían 2, ¿no? 1 por 12 serían 12, ¿no? Más 3 por 16, ¿cuánto es? 48. Y sumado de, chicos, ¿cuánto nos va a quedar? A ver, acá te va a quedar 2 más 12 serían 14. 14, ¿no? Entonces te va a quedar aproximadamente, si sumamos 48 más 14, eso te va a quedar, a ver, 48 más 14 serían 12 lleva 1, 4, 5, 6, ¿no? 62, ¿no? Te va a quedar, chicos, 62, ¿qué? Te va a quedar finalmente 62, ¿qué? 62 suma, ¿no? Y esa sería la respuesta, chicos, del ejercicio, chicos, número 7. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado. Con eso hemos terminado la parte aplicativa correspondiente, ¿no? Al tema de esta sesión número 16, al tema de esta sesión número 16, unidades químicas de masa, introducción a los cálculos químicos, ¿no, chicos? Igualmente, como repito, todo lo que hemos resuelto en clase hasta el ejercicio número 7 deben transcribirlo a su material de estudio, tomarle foto y enviarlo a la plataforma, ¿ya? El caso de la tarea, de lo que es ahora en tu cuaderno, los 8 ejercicios de ahora en tu cuaderno, eso deben enviármelo al correo, ¿no? Al correo, obviamente, del docente, ¿no? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Igualmente, recordarles que la próxima sesión se basará una sesión de reforzamiento, o sea, se avanzará un reforzamiento de este mismo tema, de este mismo tema, ¿no? ¿Ya? De lo que es, por ejemplo, ahora en tu cuaderno, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, no, porque un reforzamiento, obviamente, lo que es, por ejemplo, practicado lo aprendido, o de repente vamos a concluir lo que es resolviendo en clase, ¿no? ¿Ya, chicos? A fin de que pueda facilitarse la resolución de tu tarea, ¿no? Pues bien, ahora pasaré a indicarles la tarea, la página de la tarea que deben desarrollar de lo que es ahora en tu cuaderno, ¿no? Ya, chicos, deben desarrollarme la página del libro 134 y 135, lo que viene a ser ahora en tu cuaderno, ¿no? Los 8 ejercicios de ahora en tu cuaderno, y enviarlo al correo del docente, ¿no? Ahí tienen el correo, ¿no, chicos? Para el envío, ¿ya? Y deben enviarlo máximo en un plazo de 7 días, ¿no? Igual recordar que pueden concluirlo la tarea cuando se dé la siguiente sesión de reforzamiento, ¿no? O sea, la siguiente sesión a esta, ¿no? Que va a ser obviamente un reforzamiento en lo que viene a ser, por ejemplo, concluir los ejercicios de resolver de clase o realizar los ejercicios de practicado lo aprendido, ¿no? Para que obviamente tengan ejercicios más parecidos y pueda facilitarse el desarrollo de su tarea, ¿no? Bien, chicos, eso ha sido todo conmigo hasta esta sesión. Nos vemos en una próxima sesión, ¿no? Cuídense mucho.